¿Qué tal, queridos amigos? El desconocimiento de la historia, también de la literatura, también de la sinopsis más elemental, el conocimiento general del mundo se encuentra en guerra con la actitud simplona, absurda, grotesca. Y ya no quiero utilizar adjetivos del señor que dice ser presidente de la República y que se ha quedado sin pueblo. Poco a poco se ha quedado sin pueblo. Eso que él dice que está gobernando para los pobres y que el pueblo de México es el que lo apoya y que todos los demás que no lo apoyan son fifís, no se dan cuenta, no se da cuenta este personaje y sus personeros que ya rompió con todo México, que ya no hay grupo de mexicanos a los que no haya agredido de palabra y obra. Ya no hay mexicanos que no se sientan ofendidos por lo que ha dicho el presidente. Le faltaba meterse con la iglesia. Esto tenía muchas ganas de hacerlo el señor López Obrador, desde hace mucho tiempo, desde que era simplemente un activista político deseoso de relevancia allá por el siglo pasado. Bueno, por los años 90, 93, 94, cuando rodeó los pozos petroleros de Villahermosa, de Tabasco en general, para tratar de presionar a Pemex que respondiera a sus demandas políticas y sociales. Y ahí se vino caminando hasta la Ciudad de México, en donde fue sobornado por el entonces mandatario Ernesto Zedillo y luego, por supuesto, también por quienes ocuparon la silla presidencial después. Fue sobornado y con esto empezó a levantar la estructura de sus partidos políticos. Pero bueno, pero esto es historia larga, porque se remonta precisamente a la época en que Carlos Salinas de Gortari era presidente, su antagonista principal, a quien señala el rey de la mafia mexicana, pero no lo persigue, no le instruye causa judicial alguna, como tampoco le instruye causa judicial alguna al señor Peña Nieto con el justificante de que hubo una consulta que no prosperó. Y entonces con eso deja de cumplir con su obligación constitucional de dar a conocer y perseguir a todos los delincuentes de los que tenga él conocimiento. Esto es lo que se le olvida. Por eso está enfermito. Por eso ya está llegando a un nivel en el que no podemos expresar más que pobre loquito. Un loquito que ya se lanzó en contra de los judíos con tal de aplastar a un crítico suyo, Carlos Alarraqui, al que le ofrecemos toda nuestra solidaridad por los barruntos de tormenta que seguramente le habrán hecho a Alarraqui lo que el viento a Juárez. Porque ya el señor López Obrador, quiéranlo o no, está en profunda decadencia política, moral y mental. Bueno, pues se lanzó contra los judíos, diciéndole a Alarraqui que parecía tener mentalidad hitleriana. Bueno, pero no paró ahí. En lugar de ofrecer todo el respaldo del gobierno del país para esclarecer el grave agravio que significó para la Iglesia Católica el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua, allá en la sierra de Chihuahua, en donde pues parece que es tierra de nadie, parece que es un lugar que va muriendo poco a poco por los malos gobiernos y sobre todo por los migrantes que pasan por allí
y se olvidan de que pasar por esa zona es poner en peligro sus vidas. Cerocahui, ahí en Cerocahui fueron sacrificados 2 jesuitas. También el servidor de turismo y la desaparición de 4 personas. Parece ser que esto desapareció del interés público para centrarse nada más con los asesinatos de jesuitas. Y bueno, pues hay que decir las cosas como son. También murieron civiles en este ataque absolutamente desbordado. El guía turístico era Pedro Palma, los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, allá en Chihuahua. ¿Y qué hizo el presidente? Acudir a la zona en donde había ocurrido este drama, hablar con los jerarcas de la iglesia para ofrecerles una mayor garantía para que cumplan con sus servicios espirituales, hacer todo lo posible por defender la libertad de culto en nuestro país, hacer lo posible para evitar que hechos como el referido sigan repitiéndose por toda la geografía nacional. No, lo que hizo fue decirle a los jesuitas y a los sacerdotes y a la iglesia en general que eran hipócritas. Hipócritas, y luego también agregó el mismo calificativo que utilizó con los judíos en una controversia verdaderamente ridícula: hipócritas hitlerianos. Es decir, se reflejó a sí mismo, porque no hay nadie más hipócrita que Andrés Manuel. Lo hemos demostrado, hemos estado pasando videos en mi página en donde él mismo queda como un hipócrita, un farsante, alguien que dice algo supuestamente para cumplir y luego hace exactamente lo contrario. Lo hemos visto. Ha dicho, por ejemplo, cuando una reportera española le preguntó que cuándo iba a utilizar un lenguaje exquisito como ordena la ONU que se utilice con los periodistas y no un lenguaje fuera de toda proporción y sobre todo excluyente, el señor López Obrador dijo: yo nunca he usado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Hipocresía mayor no puede haber. Bueno, sí la hay. Ahora que dice que los jesuitas son hipócritas hitlerianos y que esto se extiende a toda la iglesia. Tenía muchas ganas de pronunciarse así, porque como que le rascaba un poco el cerebro cuando presentó aquel detente Sagrado Corazón de Jesús, está conmigo. Esto fue un acto también de enorme hipocresía, porque él en el fondo aborrece a la iglesia, lo ha demostrado ahora, pero lo viene diciendo de muy atrás. Identificaba a la iglesia con el Partido de Acción Nacional. La iglesia, le decía el PAN, con un desprecio absoluto. Yo lo escuché, no me lo dijeron, lo escuché de viva voz en una plática que tuve con él y en la que, por supuesto, chocaron 2 opiniones. Pero todavía en esa época toleraba la opinión contraria. Ahora no tolera la crítica. Bueno, no tolera ni que se proteste por los asesinatos. Si protestamos por el asesinato reciente de Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, nos dicen que estamos exagerando, que seguramente tenía cuentas de otra índole, personales, pasionales, o bien con el crimen organizado. No se investiga. Hay 12 periodistas asesinados en 2022 y a todos se les ha dado en la investigación, en la indagatoria necesaria, el trato de ser entes despreciables que murieron porque el crimen organizado se sintió ofendido. Y no olvidemos que los criminales en este gobierno son seres humanos, los demás no lo somos. Pero, presidente, ¿cómo le va a hacer a usted con su popularidad que dice? Porque resulta que, de acuerdo a los censos últimos, más del 80% de los mexicanos son católicos. Y además, la comunidad judía
está muy extendida y es muy influyente, no solamente en cuanto a su capacidad de crear empleos, sino también por los intelectuales que los honran. ¿Qué va usted a hacer? Porque se está quedando solo, ¿eh? Se está quedando como un pobre loquito. Ahí, como esos que hablaban y hablaban para vender sus productos en las calles. ¿Ya se olvidaron de ellos? Eso es absolutamente ridículo. El presidente no para de hablar. Sigue hablando, sigue insultando, sigue separando a los mexicanos, sigue radicalizándose. Ya no le quedan ni siquiera todos los incondicionales morenistas que estaban con él. Ya fustigó a Porfirio Muñoz Ledo. Intentó alejar a Ricardo Monreal, al que no quería colocar como corcholata para la próxima elección sucesoria. No quería, pero pues Monreal hizo lo posible para evitar salirse de Morena, amagando con hacerlo, y entonces le dejaron hablar, pero sin el consentimiento del presidente, que es el que verdaderamente organiza toda esta parodia electoral. Entonces se quedó ya sin partidarios, fuera de Morena, y dentro de Morena están divididos, porque resulta que ofende a quien le puso la banda presidencial, a un hombre que merece todo el respeto del mundo, independientemente de la ideología que tenga y de la ideología que pueda chocar con él. Él es uno de los hombres políticamente más cultos que yo he conocido y he tratado. Me atrevería a decir que solamente a dos personajes con los que he dialogado me atrevo a colocar como los hombres más cultos que he conocido en la vida política de este país. Él, Porfirio Muñoz Ledo, y el exdirigente panista, que tenía muchas cosas negativas, pero que tenía cultura, Carlos Castillo Peraza. Fuera de ellos dos, perdóneme, tenemos una clase política podrida, ¡podrida! Y de esa clase política quieren sacar a un presidente, me parece que es un poco temerario hacerlo. Pero bueno, lo importante ahora es que los jesuitas y los judíos son hitlerianos. Presidente, recuerde que los judíos sufrieron el holocausto nazi, el mayor crimen contra la humanidad del que se tenga memoria en la historia. El holocausto nazi provocado por Adolf Hitler es uno de los crímenes mayores que puedan ocurrírsele a la mente humana. Y este es el modelo que usted utiliza para fustigar precisamente a los herederos de aquel crimen inmenso, a los judíos que viven fuera de Israel, por supuesto. En México tenemos casos de judíos muy destacados, muy honorables y absolutamente dignos. No puede usted hablar así de los judíos. Y si hablamos de los católicos, presidente, yo también soy católico. Y hay muchos católicos que pueden ser, que ejerzan la religión con más pasión que otros, pero que finalmente forman parte del mayor grado de conglomerado que existe en el país. Es decir, somos mayoría absoluta. Aquí no hay de que 30 millones de votos le dieron a usted el triunfo electoral cuando se abstuvieron para votar otros 30 millones de personas, más los 20 y tantos, 26 millones que no votaron por usted. Entonces no hay mayoría, no hubo mayoría. La mayoría de los mexicanos no lo eligió con todo y sus 31 millones de votos. Pero no piensa usted en eso, piensa en atacar, en radicalizar, en golpear a todas las comunidades. Cumpla usted en lugar de estar con estas tonterías y con estas críticas y con este absurdo. Cumpla con su deber y gobierne este país. Gobierne este país sin radicalizarlo.
gobierne a este país pensando en el bien común. Gobierne a este país libre de partidismos y de ideologías que solo tiene usted en su cabeza. Gobierne a usted a este país con verdadera pasión, que mucha honra debe tener aquel que recibe la banda presidencial y luego desprecia a todos los mexicanos, porque ya a todos los ha cuestionado. De la honra de recibir la banda presidencial a la deshonra de haber ejercido la presidencia de modo faccioso, hitleriano, musoliniano, franquista. ¿Para qué le sigo? Tiene usted todo para ser condenado por la historia. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.